Hola, les saluda Daniel Prieto, una vez más conversando con ustedes sobre cómo ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal, para ser la iglesia que Dios necesita, al menos desde mi perspectiva, para la nueva normalidad que nos espera al final de esta pandemia, esa nueva normalidad que nos está pidiendo como iglesia replantearnos muchos de nuestros paradigmas y la forma en que nos organizamos, la manera en que estamos, si puedo usar la palabra, estructurados y que queramos o no, afecta, impacta, si es una mejor palabra, nuestras relaciones con Dios y con el prójimo, y también nuestro mensaje y nuestra misión de cómo llevamos y transmitimos el mensaje y hacemos la tarea que debemos hacer como iglesia. A partir de hoy el podcast empieza a incluirlos a ustedes. Tengo varias preguntas, varios comentarios, hasta puedo decir confrontaciones a lo que estamos conversando, a lo que estoy compartiendo, y eso me fascina porque ahora sí estamos conversando. Hoy quiero empezar a compartir alguna de las reflexiones o alguna de los pensamientos y preguntas que algunos nos están escribiendo. Y en el futuro vamos a incluir grabaciones de algunos de ustedes. Les sigo animando, o sea, estamos conversando. Hemos recibido preguntas, hemos recibido comentarios, hemos recibido hasta cuestionamientos en la forma en que lo estamos planteando, y eso es conversación. De esto se trata. Para ser más horizontales, se trata de una conversación abierta, honesta, genuina, sincera. Y porque somos la iglesia, se trata de una conversación alrededor de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Y agradezco la honestidad y la sinceridad de todos los que están conversando conmigo en este diálogo, en este proceso. Vuelvo a insistir, de ser una iglesia mucho menos vertical y más horizontal. Y a partir de lo que estoy diciendo, y lo estoy repitiendo con mucha intencionalidad, quiero compartir una de los mensajes o uno de los comentarios que recibimos. Nuestro pastor amigo dice: algunos pensamientos basados en mi comprensión del podcast, y él aclara que su idioma español no es su primer idioma, que tiene limitaciones en poder hablar y dialogar teológicamente y bíblicamente en el español. El inglés es su primer idioma, pero a pesar de eso se animó a conversar. Dice: estoy muy feliz de ver la visión de cada miembro de ser un ministro, de cada creyente que comparte y participa en la misión de Dios con el poder y la autoridad que Jesús nos ha dado a todos. Estoy menos seguro, y aquí empieza entonces el diálogo, que sea útil verlo como el opuesto o antagonista a una iglesia claramente estructurada y organizada. Y luego agrega, entre mucho que escribió, voy a estar usando mucho de lo que él nos escribió y otros en los futuros podcasts y en los futuros episodios del podcast de Conexión Pastoral. Voy a seguir usando algunas de las reflexiones o pensamientos que nuestro pastor amigo nos ha enviado. No voy a estar diciendo nombres de quienes nos escriben, a menos que la persona nos diga explícitamente que nos da el permiso para hacerlo. Cuando hablo, también tengo invitados. A partir de las próximas semanas vamos a tener invitados, y muchas de las preguntas y de los comentarios los vamos a dialogar con invitados. Tengo una invitada profesora de Fuller para los próximos episodios, además pastora presbiteriana. Tengo también un invitado que es pastor en una ciudad, pastor de jóvenes en una ciudad importante de Latinoamérica. Así que esto se está
como diría un amigo mío, se está poniendo bueno el asunto. Pero entonces él aclara, después de decir que está mucho menos seguro que sea útil verlo como lo opuesto antagonista a una iglesia claramente estructurada, y que le parece el uso de horizontal y vertical un poco incómodo. Y luego aclara, en general uno puede pensar en nuestra vida como un cuerpo horizontal, vivido en relación con otros creyentes y con amigos y vecinos y familiares que aún no conocen a Jesús, y también vertical, vivido en relación directa con Dios mismo. Esto es lo que quien nos escribió está diciendo. Ambos son esenciales para una vida completa en Cristo. Este podcast, y ahora se refiere a lo que yo he estado conversando, redefine vertical como más parte de una estructura jerárquica definida, lo que considera negativo y aparentemente inútil. O sea, lo que se piensa es que yo estoy planteando que una jerarquía definida se considera negativa y aparentemente inútil para el propósito de Dios. Y luego dice, no creo que este nuevo uso, y aclara, para mí inesperado, de vertical sea natural o útil. Y a partir de aquí, entonces, quiero conversar con ustedes. Vez tras vez, repetidamente he dicho a lo largo de este podcast de que necesitamos nosotros replantearnos como iglesia, ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quiero decir que tenemos que anular lo vertical y solo ser horizontales? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en lo que yo veo y lo que es mi percepción en estos 35 años de ministerio y sirviendo y aclarando que soy un líder denominacional, he servido en estructuras denominacionales jerárquicas, verticales. Entiendo lo que significa esa estructura, entiendo lo que significa estar en un proceso de jerarquía y de toma de decisiones. Soy pastor de una iglesia local y además soy el director de una maestría en liderazgo estratégico. O sea que no, el que les habla no está diciendo que debemos ser una iglesia desorganizada o una iglesia que no tiene estructura. No. Lo que yo estoy hablando cuando digo menos vertical y más horizontal es que creo que la iglesia está desbalanceada. Creo que lo vertical desde lo organizacional ha tomado un énfasis tan grande que hemos anulado en muchos sentidos la dimensión horizontal de la estructura organizacional de la iglesia. Ahora, antes de avanzar, quiero tomar este comentario de pensar en nuestra vida como un cuerpo horizontal de nuestra relación con los creyentes, con Jesús. Creo que este es un punto válido a aclarar y en esto le agradezco a nuestro amigo que nos escribió. Cuando usamos la palabra vertical y horizontal, dentro del contexto de la iglesia, la usamos por lo menos en 3 dimensiones. En primer lugar, usamos los conceptos de vertical y horizontal para referirnos a nuestras relaciones cristianas. Es decir, cuando hablamos de nuestra vida en Cristo, hablamos, como dice bien nuestro amigo que nos escribió, que hay una relación vertical y esa relación vertical es la relación con Dios. Es mi relación con Dios, mi vida de santidad y de fidelidad en el sentido vertical. Responde a mi relación con Dios. Pero también en mi vida relacional tiene una relación horizontal, que es mi relación con el prójimo, es mi relación con mis semejantes. Y a partir de allí, mis relaciones saludables tienen que ver con integridad, tienen que ver con honestidad, con relaciones honestas e íntegras. Así que estamos entendiendo que en mi vida relacional tengo una relación vertical con Dios y hay una dimensión horizontal en mi relación con el semejante, con mi prójimo. También se usa la palabra vertical horizontal cuando hablamos del mensaje y la misión de la iglesia. Y en este sentido, cuando escuchamos hablar de vertical y horizontal, decimos que en nuestra misión y mensaje somos verticales porque tenemos un mensaje de salvación, un mensaje de redención,
un mensaje donde Jesús salva, y es un mensaje y una misión que tiene que ver con Dios. Es Dios quien nos encomienda una misión y nos ha dado un evangelio y una gran comisión, y eso es vertical. Y predicamos un evangelio de salvación, donde Jesús es el único camino a la vida eterna, a la relación con Dios. Es un mensaje que tiene que ver entonces con una justicia eterna, con aceptar lo que Jesús hizo por nosotros. Es vertical el mensaje de salvación, aceptar a Cristo, nacer de nuevo. Pero también cuando hablamos de mensaje y misión hay una dimensión horizontal, y esa es la dimensión de la iglesia en función de su respuesta a lo social. Es cómo nosotros nos comportamos con la realidad humana. Y desde esa tarea de mensaje y misión tenemos un mensaje de salvación, Cristo salva, pero tenemos también un mensaje redentor que habla de justicia social, que habla de justicia del reino, como a algunos nos gusta llamar mejor. Entonces, nuestro mensaje y nuestra misión tiene que ver somos verticales, porque predicamos salvación en Cristo Jesús, y somos horizontales porque nuestro mensaje tiene que ver con el impacto de una justicia real sobre la vida y la calidad y la condición de vida hoy, aquí, presente, y no solamente en el futuro y en la eternidad. Tiene que ver con la vivencia de hoy, física, material, relacional de hoy, no solamente con la vida eterna. Como diría mi buen amigo Samuel Rodríguez, cuando habla permanentemente de la agenda del Cordero y de la NHCLC, la National Hispanic Christian Leadership Organization, donde la organización de líderes cristianos que él preside permanentemente habla de que tienen un mensaje, una agenda que tiene que ver todo y una misión con vertical y horizontal. Somos verticales como Billy Graham y predicamos salvación, pero somos horizontales como Martin Luther King, donde entendemos nuestra responsabilidad como iglesia en la justicia del reino en nuestra sociedad. Y la tercera dimensión en la que yo entiendo y veo que usamos la palabra vertical y horizontal es justamente en la dimensión organizacional, en la estructura organizacional de la iglesia. Cómo nos organizamos, cómo institucionalmente nosotros nos establecemos. Y a partir de allí, entonces, cuando hablamos de vertical y horizontal, desde la estructura es donde mi diálogo con ustedes tiene que ver. Cuando yo digo vertical horizontal, no estoy hablando de nuestra relación personal con Dios y con el prójimo, o de nuestro mensaje misión, entonces en relación con el mensaje de salvación y nuestra acción de justicia en nuestra sociedad como iglesia. Estoy hablando de la forma en que nos estamos organizando como iglesia, y que de pronto nuestra estructura habilita o estorba a nuestro mensaje y misión y al cumplimiento de la misión de Dios y llevar el mensaje que se nos ha encomendado, y que al mismo tiempo la forma en que nos organizamos y estructuramos perjudica o habilita o bendice, ayuda a la relación personal con Dios y a la relación entre nosotros como creyentes y con el prójimo. Así que dicho esto, es muy importante, contestando un poco al hecho de que si este uso de vertical, horizontal, ¿con qué tiene que ver? Tiene todo que ver con la parte estructural de la iglesia. ¿Cómo vamos a repensar la forma en que estamos organizados como iglesia para traer un mejor equilibrio y a partir de allí no estorbar a nuestro mensaje y misión y a nuestra relación con Dios y con el prójimo, sino habilitarlo, empoderar esas dimensiones de vertical y horizontal cuando entendemos y aprendemos a confrontarnos a nosotros mismos con nuestras estructuras organizacionales. Quiero ocupar los últimos minutos de este episodio quizás para establecer y comentar que hay diferentes información que ustedes pueden tener, especialmente estableciendo en este episodio
que estoy hablando de la estructura y organización de la iglesia. He repetido una y otra vez. No estoy diciendo tenemos que ser una iglesia horizontal y anular lo vertical. He dicho una y otra vez, necesitamos ser una iglesia menos vertical, más horizontal. Es decir, tenemos que reducir los niveles de una organización vertical, subir los niveles de una organización más horizontal y traer ese equilibrio justo que nos permite habilitar y movilizar a la iglesia en la misión de Dios. Entonces no es nuevo, yo no soy el inventor de la pólvora en esto, pero sí creo que he sido confrontado yo mismo como líder en la iglesia, como uno que forma líderes organizacionales e institucionales. Y pongo esta conversación en el contexto de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. No estoy hablando de la empresa que fabrica zapatos, no estoy hablando de una cadena de hamburguesas, estoy hablando de la iglesia. Y desde allí tenemos que conversar entonces cómo se ve una iglesia en su dimensión organizacional, en un equilibrio justo, mucho más horizontal, mucho menos vertical, y a partir de allí entender estos principios. Hay quizás un par de artículos que son interesantes. Hay uno de ellos que se llama La diferencia entre las organizaciones horizontales y verticales. Es un artículo que fue escrito en inglés por George N. Root III y fue traducido por Enrique Pereira Vivas. Y este artículo habla de cómo se diferencia una organización horizontal de una vertical. Por ejemplo, él comenta que la estructura de una organización siempre aclara las funciones de sus empleados, facilita la comunicación y establece una cadena de responsabilidades para ayudar a determinar fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la estructura organizacional, siempre estamos pensando en este tipo de organización que aclara funciones, que facilita comunicación y que establece una cadena de responsabilidades que permite que todo fluya en armonía y en orden. A partir de esta idea y de este concepto, y trayendo esto a nuestro contexto de iglesia, entonces, y vuelvo a decir, yo creo en el liderazgo, en la autoridad delegada. Creo en que Dios, todos debemos dar cuenta a alguien. Creo que hay una relación básica. En los próximos episodios quiero hablar de descentralización y control, porque también tengo preguntas o comentarios sobre qué significa menos control, qué significa descentralización. Creo que son diálogos válidos. Y mientras ustedes me van escuchando, espero que también se sumen al diálogo, pero me quedan pocos minutos para este episodio. No quiero tomarles mucho tiempo más, pero miremos básicamente la diferencia entre una organización vertical y otra horizontal. Una organización vertical siempre tiene este formato de pirámide cuando se dibuja en un papel. Entonces siempre en la parte superior está el presidente, está el director general y luego hay una serie de mandos medios y supervisores que son responsables de distintos departamentos. Se refiere a esto generalmente en el mundo empresarial a una organización alta. En cambio, una estructura horizontal es una que no tiene mandos medios donde se le permite a los empleados tomar sus propias decisiones operativas el día a día. Son grandes grupos de empleados, reportan a menudo, a veces a un solo gerente, y estoy obviamente haciendo referencia al artículo traducido por Enrique Pereira Vivas, y se conoce como una organización mucho más plana. Entonces, cuando hacemos referencia a la diferencia entre una organización vertical y horizontal, las verticales van hacia arriba, son estructuras altas, es piramidal, y entonces mientras que las horizontales se ven más hacia los costados y donde no hay tantos mandos medios y no hay tanta entonces burocracia. Y tres comentarios que hace el artículo. En la toma de decisiones, por ejemplo, las organizaciones verticales tienen decisiones que vienen de una gestión a través de la jerarquía, ¿no? Entonces se dan las pautas a seguir y se trabaja bajo esa jerarquía de tal forma que la gestión para realizar cambios deben
tener un proceso donde decisiones, todas en general, se tienen que tomar desde los mandos mayores. Mientras que en una organización horizontal, en lugar de simplemente dar una serie de pautas para adquirir el permiso de la mayoría de las decisiones cotidianas desde el mando alto, en las organizaciones horizontales capacitan a los empleados para tomar las decisiones operativas que son diarias y los alientan a esos empleados a consultar con la dirección en las cuestiones más grandes, en las cuestiones más impactantes hacia toda la empresa. Entonces, en una organización horizontal, el personal es impulsado por esos objetivos de productividad fijados por la empresa, y obviamente siempre hay políticas en la empresa que se deben cumplir por razones de seguridad, por razones legales. En colaboración, por ejemplo, una organización vertical tiende más a que la colaboración tiene que viajar por todo un organigrama entre empleados, directivos, y entonces ocurre en un entorno muy estructurado que incluye reuniones, monitoreo constante, y tiene a veces un fuerte concepto de micromanager, ¿sí? Del manejo al detalle de las posiciones superiores. Y entonces, en una organización horizontal, los que están en esa organización tienen el poder de tomar sus propias decisiones. La colaboración suele ocurrir de manera mucho más orgánica y los empleados tienen contacto abierto con los demás y con otros empleados, están mucho más disponibles para crear soluciones de colaboración. En la comunicación, por ejemplo, una estructura vertical tiende a disminuir la comunicación entre los departamentos y las gestiones que hay entre los empleados. La comunicación siempre tiene que ser con el mando superior, mientras que en una organización horizontal tiende a ser más orgánica y fluye más fácilmente a partir del grupo de trabajo que está involucrado en la tarea que se está haciendo. Claro, dicho de esta forma, lo que estoy diciendo es que la parte vertical de la organización y la parte horizontal está contrapuesta en este artículo. Mi opinión personal es que nosotros podemos traer un equilibrio, que todavía nosotros podemos tener una estructura dentro de la iglesia que respeta una dimensión de lo vertical, donde entendemos la autoridad delegada, entendemos nuestros niveles de responsabilidad delante del Señor y con el pueblo que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo entendemos que desde esa perspectiva nosotros somos llamados a soltar, a permitir que la iglesia opere en su mejor expresión en el día a día. Lo he dicho en episodios anteriores y lo he comentado de esta forma, que definitivamente nosotros vamos a tener que aprender a permitir que todas las decisiones mínimas o mayores no se estén siempre teniendo que tomar en este caso, diría yo como pastor, en mi oficina como pastor principal. Creo que cuando Jetro viene y le dice a Moisés, te vas a morir en la forma en que estás haciendo las cosas, pon jueces, que ellos traten con las cuestiones diarias del pueblo y cuando hay una situación mayor te la traen a ti. A mí me parece que hay un equilibrio entre una estructura vertical y horizontal que hace que lo horizontal de alguna forma sea liberado. Y entonces aquellos que están sirviendo al Señor no tienen que estar todo el tiempo consultando con el líder del ministerio o con el pastor o con el que está, y que a veces porque somos solo verticales y no existe el principio horizontal, entonces alguien que se siente más jefe que un habilitador de la relación con Dios y el prójimo y un habilitador del mensaje y la misión de la iglesia. Nuestras estructuras organizacionales necesitan encontrar ese equilibrio saludable y entender que lo vertical debe servir a lo horizontal. Creo que así es como quiero cerrar el podcast, este episodio, diciendo: si hay una dimensión vertical, sí creo en el orden, sí creo en que la Biblia dice que la iglesia de Dios es una iglesia de orden, pero también creo que ese orden, que en lo organizacional lo llamamos, si queremos decirlo así, vertical, existe solamente para que la iglesia sea liberada y desde esa liberación entonces
cada creyente en las cuestiones diarias aprenda, sea educado, formado para entender cómo tomar decisiones en lo diario, cómo colaborar con otros y cómo tener una mejor comunicación, para que al final del día, en esta nueva sociedad en la que vivimos, en esta nueva normalidad, el mensaje de Jesús sea predicado, la misión de Dios sea cumplida, la relación de cada hijo de Dios con su Padre Celestial sea fortalecida y las relaciones con nuestro prójimo y hermanos y hermanas en Cristo sean construidas de forma saludable. Esto es Conexión Pastoral y quien les habla, Daniel Prieto.